Los periodistas. Los periodistas. Es nada más un video. Andrea Sandoval Tapia, maestra en psicología, muy buenos días. Muchas ¿Qué gracias. tal? Mira qué bien Buenos te queda días. el rojo. ¿Verdad? Es que va a tono con el tema de hoy. Ah, caray, a ver, explícame. ¿Qué tiene que ver el rojo con el narcisismo? Que de eso vamos a hablar. Sí, del personaje que lo representa en Ah, estos del momentos. personaje, pero no del... O sea, no sé qué relación tiene el rojo, sinceramente, pero bueno, ahora nos lo contarás. Sí. Hace un tiempo, en octubre del año pasado, un medio periodístico en los Estados Unidos, The New York Times, eh, publicó un desplegado del Anti-Psychopath Pack, una versión donde definían a Donald Trump como gravemente incapaz para el liderazgo. Lo firmaron 230 psiquiatras y profesionales de la salud mental y alertaron que Donald Trump era peligroso debido a sus síntomas de trastorno grave e intratable de la personalidad. Los profesionales de la salud dijeron que Trump exhibe un comportamiento que sigue con los criterios del diagnóstico del Manual de Diagnóstico y Estadístico DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría para el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad paranoica. Todo empeorado por su intenso sadismo, que es un síntoma de, textualmente, el narcisismo maligno. Esto lo señalan los especialistas, lo publicaron en un desplegado en el New York Times y bueno, pues se manejó como un tema que estaba relacionado más con asuntos electorales, Ujú. con una definición profesional de lo que realmente está pasando con este hombre, con este individuo que pues tiene una serie de características que se sienten del lado del narcisismo y del lado de la megalomanía. Algunos otros estudios señalan si Donald Trump solo dice cosas locas o dice esas cosas porque está realmente loco. Esto se lo pregunta el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Eh, Todo mundo sabe que es un tipo despótico, que es un tipo que tiene una manera grosera de referirse a los demás. Se le ha visto incluso con rasgos xenófobos, el tema de los migrantes, por ejemplo, la ostentación de su riqueza que la compara con los pobres y busca por todos los medios ser un individuo admirado por los demás. A todo esto se le suman las ansias de poder, el fanatismo y la agresividad. Así como entradita. Hace muchos años, hace muchos años, cuando era gobernador Rafael Moreno Valle, teníamos un programa en la XEG que se llamaba La Buena Vida. Y un día invité a Olinto Montiel y a Aida Manso, no me acuerdo quién más, no sé si estaba el doctor Carvajal. Bueno, por lo menos ellos dos sí estaban. Y Ujú. el tema que puse ese día era la megalomanía, explicarla, las raíces, cómo tratarla, etcétera. Los riesgos que tiene una persona que sea megalómana. Y a la semana siguiente, creo que el programa pasaba los miércoles o jueves, algo así. A la semana siguiente me habla el director de la estación y me dice, oiga, fíjese que tenemos problemas con el gobierno. ¿Por qué? No, pues es que ya se metió usted con el gobernador. Dije, no, yo no lo he mencionado nunca. No, pues ya me hablaron y pues es que tenemos los convenios y la publicidad y están molestos y entonces pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Y entonces pues nos dieron las gracias, aunque realmente no nos las dieron, pero así se dice. Y el tema que les molestó fue
hablar de la megalomanía. Cuento la anécdota, no sé si tendrá relación o no con el tema. El caso es que todos los medios periodísticos en el mundo eh, le ponen énfasis a este asunto, a la cuestión megalómana, narcisista de Donald Trump. Se habla mucho de las condiciones raciales, de su personalidad, una Ujú. cantidad de información que ha salido en torno de esto. Mi pregunta, mi duda y mi pregunta es, ¿cómo convivir con una persona en extremo narcisista, de maldad, como dice el estudio de los psiquiatras, megalómana, con muchísimo poder político, económico y militar, que trata de modificar, de cambiar los parámetros de un nuevo orden mundial y que además está rodeado, este señor, por gente que sigue la filosofía del individualismo, como Elon Musk, por ejemplo? Entonces se conjugan, se conjuntan una serie de trastornos de la personalidad en un grupo que de pronto tiene el poder del país, según dicen los que saben de esto, más poderoso del mundo. ¿Cómo enfrentar esto como ciudadano, como ser humano, como político, como persona? ¿Cómo saber a dónde te paras frente a una gente así? Salió hace unos días en algún periódico en España una columna de ficción de John Carlin, que es un escritor muy interesante que colabora en La Vanguardia en España y escribe a manera de comedia el diario privado de Melania Trump. Mm. Es largo, pero bueno, entre otros asuntos, dice una frase dentro de este diario que la que verdaderamente tiene el poder es ella. Dice, le recordé a Donald que él no era la persona más poderosa del mundo, sino yo, que si yo quiero, él cae, porque él es presa de la información que ella tiene sobre su verdadera conducta. Entonces lo planteo así porque por un lado tienes al poderosísimo y por el otro lado tiene un talón de Aquiles, Ujú. que es su pareja, su esposa, la gente que convive con él y que marca una diferencia ya en sus asuntos entre las agendas públicas. ¿Cómo ves esto? Es un personaje bastante interesante y te preguntabas, ¿cómo puedes enfrentarte a una persona así, narcisista? Y una de mis recomendaciones o una estrategia que yo misma hice es algo que se llama la mentalización. Si bien, claro, no, con esto no quiero decir que todos aquellos psiquiatras y especialistas que desde hace 6 7 años publicaron este video y muchos otros, hoy hablan más sobre si tiene demencia senil o no y cosas así, no quiero decir que yo sé más que ellos ni nada parecido, no va por ahí, pero en el sentido de construir a Trump como un personaje en mi mente, en mi cabeza, ¿no? La mentalización, por ahí creo que en algún momento hemos hablado de ella, es como darle un espacio en tu cabecita a una persona y decirle, ok, estos son sus intereses, estos son gustos, para esta persona es importante, valora estas cosas, así se construyó, ¿no? Es como tener un personaje con su propia psicología y todo dentro de la cabeza. Entonces hice este ejercicio un poco con Trump, pensando en cómo pudo, no solamente si es narcisista, ¿no? Ok, sí es narcisista y muchos psicólogos lo dicen y está aquí, psiquiatras, sino cómo es que este narcisismo, que se conoce como una etapa del desarrollo psicoemocional, este narcisismo primario, no avanzó. Hay algo que se conoce como el ideal del yo, y el ideal de yo es cuando tú dices, bueno, aquellas cosas que creo que soy capaz, a lo mejor de niños el narcisismo primario, todos dijimos, pues yo puedo volar y yo puedo gritar más fuerte y yo puedo correr y yo soy más rápido que tú y simplemente creemos que somos
los mejores en lo que hacemos porque lo creemos. Ese es un poco ese narcisismo infantil. Pero luego llegan las visiones de nuestros padres, luego corremos contra el compañero, con la compañerita y perdemos y nos damos cuenta que, no somos tan rápidos, no somos tan buenos. Luego escuchamos lo que los papás dicen de pórtate bien, haz esto es lo correcto. Y entonces donde se encuentra ese narcisismo primario, con estas identificaciones y esta educación o esta formación que dan los papás, se construye algo que se llama el ideal del yo. Y tenemos figuras, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño se voltea y le dice al papá, papá, cuando yo crezca quiero ser como tú, lo está tomando como modelo. Y entonces está construyendo su ideal del yo. En un momento sano de desarrollo, todos los niños deberían decir, yo quiero ser como esa persona, niñas o niños, ¿no? Yo quiero ser así cuando sea grande y me gustaría tener esto y me gustaría tener aquello. Es cuando nos damos cuenta que abandonan el narcisismo primario. Pero si la persona se queda en el narcisismo primario, esa persona es su ideal. Y entonces todo lo que yo soy, así como cuando éramos niños, yo puedo todo, yo soy lo mejor, tenemos esta sensación de omnipotencia. Todo lo que yo me proponga lo voy a lograr solo porque soy yo, ¿no? Y entonces esto nos recuerda ya a los discursos de los narcisistas. Los narcisistas se quedaron en esta fase que todos tenemos, todos pasamos por este desarrollo del narcisismo primario, ellos no la superaron, no la tienen, no la construyen. Algo interesante que yo noté es que en 1950 Trump tenía 4 años. 4 años es más o menos la edad en la que uno empieza a hacer recuerdos y decir, sí, yo me acuerdo que mi abuelita, que mi mamá, que esto. El contexto de Estados Unidos entre 1950 y 1960 es cuando se da esta inmigración posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se da esta inmigración. Y entonces, ¿cuál es el tema de la posguerra? Los inmigrantes, construir, reconstruir la ciudad, levantar ese orgullo, hacer de Estados Unidos algo grande, porque pues era el país, ¿no? Que obviamente pues salió afectado dentro de la Segunda Guerra Mundial y había que generar de nuevo esa riqueza, había que arrancarlo, ¿no? Cuando tú lo ves, se parece mucho al discurso de Trump de Make America Great Again, en donde dices, ¿cómo quiere volverla a ser grande? O sea, América ya se construyó, Estados Unidos ya tiene una estabilidad, debe partir de ahí, ¿no? A ir hacia el futuro. Y él cuando dice again, está recordando a este pasado y lo está llevando a esta parte, ¿no? Por ejemplo, nada más como rápido datos, entre 1950 y 1960 llegaron 2,5 millones de inmigrantes al país. Yo no sé qué tantos legales, ilegales, pero lugares como Italia, como los Países Bajos, como Alemania, como el Reino Unido, y solo 300,000 mexicanos. O sea, en ese momento no éramos la mayoría contra 477,000 alemanes, 300,000 eran mexicanos, o sea, había más alemanes que mexicanos, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves, parece que hay una parte de la personalidad de Trump que se quedó en los años 50. Los modelos tradicionales de mujer y de hombre, la manera de llevar la familia, de construir, la manera de que parece que la construcción, el progreso, las fábricas van a traer estabilidad, ¿no? Sin duda ha logrado muchísimas cosas y sin duda no quitamos el dedo de renglón que tiene algo de megalómano, porque que alguien construya una torre, y por ahí lo estaba yo notando, que la torre Pone de Trump Trump. tiene 72 pisos en Nueva York, eh, pues representa, ¿no? Lo grande y se llama Trump aparte, entonces tiene todo de ahí porque quiere que el apellido se quede, quiere lograr algo grande, quiere Sí. trascender. Te voy a dar unos datos para Sí. redondear este análisis que haces. El abuelo de Trump, Friedrich Trump, llegó a Nueva York después de un viaje muy largo de varios días para buscar la fortuna y enviarle dinero a su madre y a sus 4 hermanos que los había dejado en donde él nació. Ujú, No hablaba inglés, llegó en un barco como migrante y durante varios años estuvo en la casa de una hermana mayor que se había instalado antes que él en los Estados Unidos. ujú, 122 años después de su llegada a Castle Garden, que es la zona en el extremo sur de Manhattan, su nieto, Donald, se convertía en el presidente de los Estados Unidos hace 4 años, en su primera vez. ujú, O sea, el abuelo, Friedrich Trump,
Llegó con 16 años y 19 de octubre de 1885, vio la bahía de Nueva York, Ujú. donde ahí estaba, se estaba ensamblando la Estatua de la Libertad, todavía no estaba como se ve Símbolo. hoy. Hizo Ujú. una travesía de 10 días desde Bremen en un barco de pasajeros, tenía un billete de una categoría de tercera clase, lo que significaba que no tenía un cuarto, un camarote, que no tenía privacidad. Tenía un catre para dormir y en los días en los que el mar estaba en calma recibía comida, según algunos testimonios que fueron recogidos por la BBC hace algunos años. Los pasajeros que viajaban en esta tercera clase, en el buque SS Eider, Ujú. eh, pasaban casi 2 semanas encerrados en un área sin baños, sin Mm. duchas, ni nada. Cuando se mareaban, vomitaban ahí mismo en ese sitio. El abuelo de Trump viajó solo, no iba con él ningún adulto, ningún familiar. Y cuando llegó a los Estados Unidos, le preguntaron por qué llegaba y dijo, soy un inmigrante y vengo para ganar dinero para ayudar a mi familia que se quedaron allá en Alemania. Así comenzó la vida de el abuelo. Pero hay otra parte de la historia, que es el de la madre de Donald Trump. La señora llegó con $50 en el bolsillo. Mary Ann McLaughlin traía $50, el equivalente a lo que hoy serían $700 cuando desembarcó en Nueva York el 11 de mayo de 1930. Años más tarde, esta señora se casaría con el señor Trump y de ahí vendría el Fred Trump, que ya era constructor, el hijo del que dije hace rato, el padre de Donald. Y la señora fue, pues de alguna manera, la que llevó toda la carga de la educación de Donald. Este, no sé si esto se pudiera tomar como un asunto de influencia en la formación y en la crítica que hace contra los inmigrantes mexicanos a los que tacha Donald Trump de delincuentes. Resulta que la señora, la madre de Trump, originaria de Tong, que es un poblado en la isla de Lewis, al norte de Escocia, con 18 años, seguía los pasos de sus tres hermanas que se encontraban ya en los Estados Unidos, Christina, Mary Joanne y Catherine, y las anotaron en Queens como empleadas domésticas. Esto de ser empleada doméstica en aquellas épocas en Nueva York, en Queens, en esa zona, se usaba para definir a la persona que trabajaba en su casa, alguien que trabaja en una casa de familia cocinando y limpiando para otras personas, no en su propia casa. O sea, era una criada. Así de simple, ¿no? Era una Ujú. sirvienta, era una criada. Esta formación la tuvo la mamá de Donald Trump. Y al cabo de los años, bueno, pues hicieron dinero, el constructor, el marido creció, tuvo dinero y de ahí pues tuvieron otras posibilidades, ¿no? Pero la señora formó parte de esas cuotas migratorias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que le permitía a los migrantes llegar a los Estados Unidos con un billete, con muy poco Ujú. dinero y empezar a trabajar para construir la parte de lo que es América, de lo que son los Estados Unidos, el American Way of Life. La señora murió en el año 2000 y el New York Times publicó pues un obituario en el que dice, la señora Trump fue el principal sostén del Hospital Auxiliar de Mujeres de Jamaica en Nueva York y de la Guardería de Jamaica. La familia Trump contribuyó siempre con el Ejército de Salvación y los Boy Scouts en América. Un pabellón en el Centro Médico Jamaica lleva su nombre y además donaron edificios a la Fundación Nacional del Riñón de Nueva York
y Nueva Jersey, según dice el obituario. ¿Qué te deja esto? El abuelo pobre, la madre pobre, sirvienta, se casa con el constructor y la señora regresa parte del beneficio que tuvo para ayudar a la gente que como ella llegó a los Estados Unidos. El nieto y el hijo se lanza contra todo esto. ¿Qué pasó? Ujú. Ah, dime si no es interesante. Es muy interesante porque se conoce como cuando el oprimido ha tenido precisamente una marca tan fuerte, un trauma, vamos a decir, de pobreza, de desprecio, de esta marginación social, ¿no? Normalmente sueña con ser el opresor. Y entonces, este oprimido, cuando está arriba, justo patea a aquellos que son igual a él. ¿Por qué? Porque sabe que en esta dialéctica del amo y esclavo, en donde uno es el que manda siempre, el otro es el que obedece, prefiere ser el amo. Y si para ser el amo y jamás volver a ser el esclavo, tiene que ser el peor amo que existe, lo va a hacer, con tal de no volver a ser el esclavo. Mientras estabas diciendo esto, me venía a la mente la gran diferencia también, construyendo este ejercicio de mentalización con Trump, la gran diferencia que hay entre Trump abuelo, o sea, el papá de Trump, Donald Trump, y su hijo, que se llama Barron Trump, me parece, el más Creo que chico. sí. Hay una mirada cuando él toma recién la presidencia y hace esta toma de protesta y está todo ese evento y demás. Cuando tú lo ves, realmente ves que es un hijo bien, o sea, estudió en los mejores colegios, sabe no sé cuántos idiomas, creo que ahora ya está igual en la política, o sea, realmente le ves la clase, le ves como que pues, siempre ha estado en cuna de oro, ¿no? Está bien comido, bien bebido, se ve pulcro, como se ve una persona millonaria. Él representa al junior millonario. Cuando tú ves a Trump, te acuerdas que También probablemente tuvo representa carencia. al hombre que es hijo de una familia que tuvo éxito, que pudo generar riqueza en los Estados Unidos. Claro, pero estoy segura que de niño no se veía así. Entonces, cuando él voltea y ve a su hijo, o ves a alguien como Ivanka, que también tiene todo este porte Trump, en donde dices, no, yo con Ivanka mejor ni me meto, porque también ha de ¿Quién tener ese sabe? ¿Quién carácter. sabe? Yo creo que a solas sí, ¿no? No, yo creo que Ivanka es muy dominante, tanto como su papá, Pero, ¿no? pues, Por eso la pone siempre también ahí en el frente. una dominadita no cae mal. Bueno, te hablas de otra dominada, yo de su carácter. Cuando tú lo ves, realmente él ve en sus hijos esta trascendencia, ve esta escalada en la clase social en donde él ya no es de los sirvientes, es de los amos. Y entonces cuando hacemos este ejercicio te das cuenta que lo que él quiere es construir un país en donde su familia tenga esta riqueza y venga por todo lo que pudo, porque se dice que la tierra es de quien la trabaja y Estados Unidos realmente no tiene dueño, porque a partir de que corrieron a los verdaderos dueños, que eran todos estos nativos americanos, que se les conoce como los pieles Las rojas, tribus, sí. las tribus, a partir de que los aniquilaron, casi los exterminaron ahí, fue que ellos adueñaron de toda esta tierra, ¿no? Entonces, el sueño americano es sea alguien en la vida, sea en lo de esta tierra y sea lo mejor posible y vuélvete millonario. Ahora hace ratito te hablaba de las personas a las que cuando uno admira, hace este cambio del narcisismo primario, de este narcisismo que se conoce normalmente como infantil, y uno lo cambia, te mandé por ahí la biografía por si se me pasa algo, pero Trump dijo alguna vez, yo me pregunté, bueno, casi casi como dime a quién admiras y te diré quién Ajá, eres, ¿no? ajá, sí. Entonces, es interesante saber a qué tipo de persona admira, porque su padre sin duda se convirtió en alguien así, pero su padre no era alguien ya millonario, no era alguien de negocios, logró hacer algo y él le ayudó, ¿no? Pero cuando tú ves que admiraba a un personaje que se llama Carl Icahn, que es un inversionista multimillonario, que es dueño de fábricas que dice, bueno, aparte consorcios y demás, hoy como Netflix, está también, ay, ahí estaba la lista, me parece, porque es un poquito larga, o sea, ya no la copié. Sí, es larga. Ahorita la... Sí, pero eso, cuando tú lees de lo que el Señor es dueño, realmente dices, wow, o sea, no admiró a cualquier persona,
De hecho, ya para la presidencia, Carl Icahn lo apoya, pero al final como que no se queda en su gabinete, nada más está ahí como asesor, como una persona de apoyo, pero no con un puesto formal. Entonces, es un gran visionario. Yo creo que la visión la sacó de él. A lo mejor la manera de trabajar, lo No de complejo su y todo lo padre, demás, no de de su su padre, padre. pero esa visión de hacer negocios y de encontrar y de la sacó de él, porque cuando tú lees su biografía, está en Wikipedia, realmente te das cuenta que está siguiendo y está tratando de ser alguien, ¿no? Claro, con su estilo, con su forma de ser. Ahora, yo cuestionaría también de la salud mental, si podemos decirlo, porque realmente ningún psicólogo ni psiquiatra, nadie en el mundo puede diagnosticar por lo que vio en un video o por lo que aparece en las redes sociales, porque nos damos cuenta que esas cosas es el personaje público. Estamos viendo a Trump como presidente de los Estados Unidos y no es que lo estemos viendo como persona, ¿no? Para diagnosticarlo hay que tenerlo ahí en el consultorio y aplicarle las pruebas y la entrevista y todo el protocolo que nosotros seguimos. Pero prácticamente de verlo, yo noto más que algún problema de narcisismo, de megalomanía, eso lo diría yo como que los tiene por su historia, ¿no? Por lo que hemos estado platicando. Yo pensaría más en algún rasgo, a lo mejor del espectro autista o Asperger. Yo en él noto ciertas cosas en donde la Igual que Elon sociabilidad, Musk. igual que Elon Musk, igual que a lo mejor Mark Zuckerberg, y al final dices, pues es que hay una razón por la que están juntos, ¿no? Hay alguna razón por la cual están allí. Son muy obsesivos, pero al mismo tiempo tienen esta torpeza o a veces parece casi esta ignorancia de las formas sociales, de la diplomacia, de cómo en algún momento se tienen que comportar como representantes de, ¿no? O sea, veíamos ahí a Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, brincando y haciendo como si fuera una fiesta, el bailecito que se ha puesto como muy de moda, que empezó Trump. Realmente ves cómo comparten ciertos rasgos, cómo pareciera que van al mismo lugar, que su obsesividad o su terqueza, su manera de ser intolerante, de ser fanático, porque Trump puede catalogarse como alguien fanático, realmente toma una bandera y no la suelta a pesar de lo que pase. Todo esto para mí va más como en un tipo Asperger o probablemente autista, ¿no? Que es algo que también se ha dicho de su hijo, de Barron, se ha dicho que en algún momento él pudiera tener autismo. Entonces es increíble ver cuando tú lo ves socializando con líderes políticos, económicos o demás que representan realmente pues todo un poderío dentro de esa persona. No estás saludando solo a persona, estás saludando a un país, ¿no? Con mucha importancia o a millones de dólares detrás de esa persona. Notas ese desprecio, notas esa poca empatía, pero también como esas pocas formas sociales. Entonces, yo no sé si eso también viene como en algún momento de su origen, que claro, en tantos años debió haberse pulido, ¿no? Si sabe comer en un restaurante fino, debería saber saludar a un presidente también, pero no lo sé. Ese rasgo de personalidad a mí me hace mucho más ruido que esto del narcisismo o la megalomanía. Esa me parece añadida por ser multimillonario, porque una de las cosas que tienen los multimillonarios y que a lo mejor no entendemos la gente común, es que ellos de alguna forma están o sienten que están un poco más allá de la inmortalidad. La rozan, la huelen, la acarician. Cuando tú puedes construir una torre, y no es una, tiene muchos edificios, pero una torre de 72 pisos a la cual le puedes poner tu nombre, Ujú. eso te lleva, eso te da una sensación de permanencia que se entiende como un poco de inmortalidad. Y entonces ese dinero, el grabar que fue el presidente, me parece que es el 47 de Estados Unidos, su nombre está en la eternidad. El que se le enfrentó a Rusia, el que dijo que no, que China, el que sacó a todos los migrantes. Yo siento que su megalomanía es más bien esta necesidad de hacer historia. Él quiere que el apellido no se olvide, que siga ahí, que sea más que algo monetario, porque millonarios hay muchos, pero millonarios que llegaron a la presidencia de Estados Unidos e hicieron América otra vez grande, como si el resto de América no existiera, pero bueno, América grande fue Trump. Es como anotar su nombre en la eternidad. Así es como siento que es su necesidad emocional de hacer esto. Entonces, para ti,
¿Hay más peso del Asperger que de el narcisismo? No, bueno, el narcisismo no lo veo resuelto, porque sí siento que en algún momento si tomó un poco de este modelo de este multimillonario, también lo hizo a su modo, lo hizo con sus formas, con sus cosas. El narcisismo no evolucionó. Imagínate como cuando dices, ah, pues nunca me salió la bola de juicio de aquí y se quedó arriba, ¿no? Entonces es lo mismo con él. El narcisismo primario parece estar muy presente. No pasó a ser este ideal del yo, en donde él tenía que como que unir y construir. Es lo que yo Sí, percibo, pero de ¿no? los síntomas que se ven de alguien que padece Asperger, no hay nada de lo que hace Trump. Sí, se nota mucho en la socialidad, en cómo interrumpe los espacios, en cómo genera, en cómo saluda, en cómo incluso, por Ah, me ejemplo, no, mandaste un video. sí, no reconoce cuando, por ejemplo, camina frente a la reina de Inglaterra, ¿no? O sea, no le queda claro quién es la persona y no representa los símbolos, no sabe lo que te decía de que no es una persona, sino es un símbolo, ¿no? Tienes enfrente a alguien. Sí, o sea, se nota, da igual esos jalonazos. Si bien parece algo como que es su seña particular, se puede tomar como torpeza social, como no saber que está saludando a, ¿no? Hay una escena donde también saluda a Putin y lo jala, ¿no? Sí, 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 Y sí. tiene esta forma, Eso, esa. sí. Lo jala sin saber que está saludando al presidente del país más grande del mundo y con el que tiene armas nucleares. O sea, le jalas el brazo como si fuera tu compañerito en la primaria de ven que te voy a saludar, ¿no? O sea, es no respetar los símbolos, no comprender la simbología que hay detrás de esa O no persona. respetar el espacio del otro. También porque suelen ser como muy torpes con eso. No suelen poder entender qué hacen cuando invaden el espacio personal del otro, cómo hacen sentir al otro, ¿no? Ahora, él tiene también comportamientos repetitivos, tiene comportamientos como que se conocen un poco como no como tics, pero sí como cosas que dices, no cualquier persona mueve tanto tiempo las manos así o hace caras así. O sea, tiene gestos que dices, aquí hay algo trabado en él, hay una emoción que no está saliendo. Es una manera de comunicar que a mí me recuerda un poco más como al espectro autista o Asperger, no estoy diciendo. No sé si recuerdas, por ejemplo, al Doctor House, la serie de Doctor Sí, House, sí, sí. que era alguien muy honesto, que llegaba y rompía, que no Pero este respetaba. honesto no parece, ¿no? Da la Sí lo impresión que es, no. o sea, hay, por ejemplo, videos en donde cae una reportera literal, o sea, la reportera le empieza a preguntar, él ya en su rol de presidente, y le empieza a preguntar y él le dice, tú no, y le señala, ¿no? Y él ella sigue hablando y él le dice así literal, horrible con el dedo, tú representas a CNN y son fake news. Y la manda a volar, ¿no? Y la reportera sigue hablando y ella nada más se voltea y dice, como, ay, pues ya habla lo que quieras, a ver, ¿ya acabaste? A ver, ese tipo de falta de las normas sociales y de respeto por el otro es lo que a mí me hace ruido. Porque lo hace en contextos que deberían de ser absolutamente profesionales. Está parado a responder preguntas de la prensa como presidente de Estados Unidos. No estás en el jardín de tu casa diciéndole a tu primo, ay, no, tú no me preguntes eso, le pregunté al otro, ¿no? O sea, ese es a lo que a mí me hace mucho ruido de él, ¿no? Eh, es que realmente esta sensibilidad de lo... No siento, fíjate, que tenga como rasgos racistas. Yo medio vi fotos y tiene fotos con diferentes personas, de diferentes etnias, colores, razas, como quieras decirlo, sino más bien creo que sí es un desprecio por los inmigrantes porque él mismo tiene este desprecio hacia volver a ser ese inmigrante pobre. Es algo que se conoce como misoginia, no misogenia, sino misoginia de los genes que de alguna forma desprecia lo que su familia misma es. Es un poco como lo que también le pasó a Hitler cuando que él sí tuvo o en algún momento Freud pudo hacer un poco un perfil de él porque lo tuvo en consulta y dijo que realmente tenían que internarlo. Eh, lo que hace es que en el momento que es repudiado por su familia, que no es realmente como que acogido dentro de lo que sería su cultura, su raza, la desprecia, ¿no?
Entonces, Trump tiene también este desprecio hacia lo que fue su familia, esos orígenes. Yo creo que, no sé, ha de despreciar la forma en que su abuelo llegó a Estados Unidos. Cuando me hablaste de ese barco, 2 semanas, sin baños, sin ventanas, Y Dios su mío. madre, que fue sirvienta. Ha de haber visto a su madre, eso, con las manos, no sé, o sea, sangrando de tanto limpiar, o siempre le era cloro, desgastada, con dolores. Ahí viene un repudio de decir, no quiero ser como tú, no quiero verme como tú te ves. Porque al parecer la mamá cuando subió, dio, tú me lo dijiste, ¿no? O sea, hizo una O no, donación a o no. estos hospitales y, o sea, realmente fue una persona que dijo, había bondad en ella, ¿no? Como si yo trabajé muy duro, pero otras personas también han sufrido, pienso en su dolor, me conmuevo por su dolor y hago una donación a eso. Y Trump no, Trump como que dice, ¿cómo puede ser una persona así? Eso es despreciable. Por eso no eres millonaria, por eso no eres, estás en la cima del mundo. Entonces, a eso me refiero con despreciar sus propios orígenes, en donde dice, jamás quiero ser un migrante indocumentado y voy a ser el presidente de México, de Estados Unidos, De bueno, fuera, Estados no, Unidos. de Estados Unidos, y voy a tatuar mi nombre en la historia y voy a construir una torre enorme y todo el mundo se va a acordar de quién fue Donald Trump. Creo que viene desde ahí su motivación, su Ahora, narcisismo. ¿cómo tratar a una persona que es así? ¿Cómo convivir con él? Somos vecinos. Fíjate que las formas políticas de Claudia Sheinbaum me gustaron mucho. Si bien él en su fantasía, en este narcisismo primario, en donde dice, pues yo soy lo mejor y lo mejor del mundo, ella le dice, pues yo soy lo mejor del mundo, pero en México. Entonces, ¿quieres hablar conmigo? Hablemos de mejor a mejor, hablemos de tú a tú. Entonces, ella siempre le está poniendo como este diálogo de como iguales, como soberanos, y qué necesitas, lo vemos, lo negociamos, lo ponemos, y esa forma, de alguna forma, se agradece para él. O sea, cuando eres tan narcisista y te elevas tanto y alguien te dice, sí, yo puedo correr igual de rápido que tú y escalar 3 montañas en 10 segundos, como lo hubiéramos dicho de niños, y yo también puedo, es como, alguien está a mi nivel, alguien se sube, alguien al fin me entiende. Entonces es algo que creo que en el fondo él agradece de una forma inconsciente porque no se está poniendo por debajo. Y eso es Oye, algo que pero, creo que pero el él hecho de que sea respeta. mujer tendrá algún peso específico en la forma como se comporta con ella por la vía telefónica y diferente cuando lo hace por conferencias ante los periodistas. O sea, pareciera que la horma de su zapato es una mujer. Como trató al pobre presidente colombiano, bueno, lo hizo polvo, añicos. La diferencia es que creo que hay una diferencia entre ser millonario y ser una persona académica y ser una persona con cultura. Claudia tiene esa formación académica, tiene esa cultura, o sea, la presidenta estudió creo que en Princeton, si no mal me acuerdo. Eh, Stanford creo. Eh, y habla inglés y sabe de las formas y conoce la historia de Estados Unidos y estuvo ahí. O sea, tiene una razón para respetarla, porque si algo respetan también los millonarios es como lo que no pueden comprar. Sí, porque Y Trump no, no tiene un nivel académico que pueda presumir. no. Y sin, creo, sospecho que lo respeta porque es algo que quiso para sus hijos. Al menos con Barron se ve que hay un video en donde le dice, ve a la escuela y me sacas puras A. Y acuérdate, nada de drogas, nada de alcohol y nada de fumar. Y tú Sí, me traes puras pero A. el otro hijo, el Junior, Donald Junior, ha sido denunciado este martes en Italia por los verdes, por el Partido Verde. Ha sido denunciado por salir de cacería en la laguna de Venecia y matar con su escopeta a varios patos de una especie protegida que los verdes están indignadísimos. Pero como es el hijo del presidente de Estados Unidos, nadie le dijo nada. Las autoridades lo dejaron cazar. El Y Junior. nada más lloraron a los patos, le hicieron entierro y adiós, ¿no? O sea, Sí. realmente es triste
Claro, no tiene esas formas, te das cuenta que no tiene esas formas y no tiene esas culturas, pero yo creo que de nuevo, regreso a este hijo, los narcisistas siempre van a tener al hijo favorito como aquel que quería ser. O sea, hoy Barron Trump, si no me estoy diciendo mal su nombre, es alguien culto y millonario. Ahí es la cúspide. Él es su torre más grande, él es, si pudieran poner una estatua de oro, él es su estatua de oro porque él representa todo lo demás. Todo lo que no fue el abuelo, lo que no fue Donald Trump, lo que no fue el primer hijo, o sea, a lo mejor lo que Ivanka no alcanzó a hacer, lo tiene él. Entonces, realmente considero que en él satisface todo su narcisismo. Ya hay alguien mejor que yo y es mi hijo, porque no nada más es millonario, sino tiene toda esa formación y va a ser el dueño del mundo. Yo no dudaría que en algún momento, ya sé que es parte de la política en Estados Unidos, pero donde en 20 años o no sé en cuántos, 30, lo empuje para ser desde senador hasta presidente, no lo sé. Pero es una forma de construir, y esto nos recordaría un poco a la persona que también tuvimos en Puebla, que tenía que poner el nombre y el apellido en alto y hacerlo trascendental y construir cosas enormes para dignificar su apellido, ¿no? Entonces, es interesante cuando lo ves que lo motiva. Al final, si es un hombre que de alguna forma respeta a la familia, respeta la cultura, respeta lo que no puede comprar, sabe que tiene millones, pero respeta la parte académica de Claudia. Y eso me gusta, a diferencia de que con Canadá sí sabe que está frente a un político, nada más. Sí, con formación y habla idiomas, pero un político. En cambio, siento que con ella tiene un aprecio precisamente por su nivel intelectual. Y las O formas un tan respeto. pacíficas. Sí, un respeto, aprecio tal vez es mucho, pero bueno, un respeto porque es alguien inteligente. Entonces ya eso la pone en otro lugar para él, porque definitivamente eso no se puede comprar. Así que, ¿cómo se hace frente a una persona narcisista? De alguna forma espejeando esta parte y diciendo, pues yo también soy así, yo también soy lo mejor del mundo y mira, justo yo, tú y yo somos lo mejor del mundo, O ¿no? sea, no doblarse. Jamás, jamás someterse, bajo ninguna presión, bajo ninguna cosa, jamás, Ujú. nunca. Interesante. Y muy interesante. Ahora, en medio de esta personalidad y de todo este asunto, ¿qué papel juega la señora Melania? Uy, fíjate que ella nunca la había escuchado hablar inglés, por ahí hay otros videos que estuve viendo como para tener un poco la imagen de la familia. Su inglés es realmente un inglés muy inmigrante. O sea, tú la escuchas y se nota, por supuesto, su acento. Se nota que no es una americana. O sea, realmente ella no ha logrado como ser esa imagen tan como de la primera dama, ¿no? Es una primera dama con acento. Y además, pues fue una modelo. Vamos a decir que dentro de este contexto lo que tuvo, pues fue la suerte de lograr ser modelo y representar lo que fue y al final llegar con Trump, Sí, porque tampoco sé la historia de ella. ella es de Eslovenia. Se le nota, créeme que se le nota su acento en inglés, pero hay algo que creo que él respeta y es la discreción. Es muy discreta, de alguna forma ha criado bien a su hijo y es el hijo que se siente más agradecido. Entonces creo que ahí la respeta como madre, la respeta como pareja y hasta la deja tener como en algún momento cierto poder sobre él. Sí se nota. Realmente que ella lleva como, o que puede intimidar a Trump, también se nota. Que puede ser el presidente de Estados Unidos, pero si ella no quiere darle un beso, no le da un beso y no se lo da delante de toda la gente y no le importa. O sea, ella se impone a la Sí, personalidad de Donald Trump. sí. Por lo que creo que también es una persona muy interesante, a lo mejor de la que no se puede saber tanto porque pues obviamente no es tan figura pública, pero sí Bueno, pero ¿qué considero, puedes esperar de alguien que fue modelo, que fue una modelo pues, exitosa y que se casa con un hombre muy rico que dentro de sus cuestiones que le van saliendo, pues se le ocurre ser presidente de los Estados Unidos y lo consigue 2 veces? al ser la tercera pareja de Donald Trump, yo creo que entendió qué es lo que él quería, porque a lo que entiendo él ya no quería tener hijos y ella le dijo, sí, yo quiero un hijo, si no, ¿para qué me case contigo? Casi, Claro, casi. claro. Le da el hijo y es el hijo del que está más orgulloso. Entonces, creo que en eso muchas cosas que ella dice o la visión que ella tiene o la manera en que ella lo ve
es como la parte que le falta a Trump, como si fuera una muleta, ¿no? Ella a veces lo lleva donde él no es capaz de llegar si fuera solo. Esta es Claro. una de las frases que dice, ¿no? ¿Quieres llegar lejos? ¿Quieres llegar rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Ve acompañado. Entonces, tanto Michelle Obama como en algún momento ahora Melania, creo que necesitan guiar al presidente de Estados Unidos. No es un lugar al que puedan llegar solos. Se tiene que llegar acompañado. Está bien. Interesante el análisis que has hecho de la personalidad, que algunos Muchas gracias. califican generalizadamente como narcisista megalómano, pero tú le agregas el asunto de que no creció en el Asperger, no abandonó esa situación y eso se le refleja en su manera de ser de ahora. Sí, definitivamente hay una carencia, hay cosas del desarrollo emocional que no están bien, pero que las compensó con otras, ¿no? Entonces, este ejercicio de mentalización es lo que yo propongo, ¿no? Pensemos a Trump, desde el niño Trump, desde la familia Trump, desde lo que para él significa ser un Trump. Y eso lo cambia todo, ¿no? Sí, Lo estoy anotando. sí, no te... está bien. Y el Muy Asperger, nada más bien, al final, podría ser que se noten que es intolerante, es agresivo, ¿no? También ese otro dato que se me estaba pasando. está bien. Pero muchas gracias, Muy Manuel. bien, pues nos vemos la próxima semana. A ver de qué otra cosa hablas. A ver, ¿qué se nos ocurre? Sí, Bueno, con mucho gusto. besos y abrazos. Saludos a la familia. Igualmente, gracias. Adiós. Así